Mi nombre es Manuel Yorque, soy doctor en Historia Económica, investigador de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso. Y básicamente este es un trabajo, parte de un proyecto bien grande que va como en la mitad, vamos a mitad de camino, un proyecto anillo financiado por CONICYT, bueno, por la NIT, que se llama Bienestar y Desigualdad en Chile después de la Independencia, 1810-2020. Entonces este trabajo se inserta dentro de ese proyecto que es bastante más grande. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo en este proyecto son dos cosas. Una es generar las primeras series de varios indicadores de bienestar en Chile que no existían. Básicamente, ¿por qué? Bueno, he sabido que hay un descrédito eh, creciente, digamos, que ya viene de hace varias décadas, respecto del PIB per cápita como indicador de bienestar económico. Es muy buen indicador de crecimiento, pero no de bienestar. Se ha resaltado mucho la necesidad de considerar otras variables cuando analizamos el bienestar de las poblaciones, digamos. Entonces, ¿qué variables se han usado? Yo hablo desde el campo de la historia económica. Bueno, los salarios reales, que de hecho son anteriores al PIB per cápita, pero que ahora ha habido como un resurgimiento de los salarios reales, sobre todo para trabajadores no calificados, que finalmente es el grueso de la población, sobre todo en países como los nuestros. Se ha hecho uso también creciente de indicadores antropométricos, por ejemplo, peso al nacer, estatura de niños, estatura de adultos, nivel educacional, esperanza de vida, tasas de mortalidad, calidad de las instituciones, desigualdad, entre otros. Y de hecho, organismos internacionales como la OECD, el PNUD, han hecho también y han trabajado bastante en esta línea, digamos, de tratar de ir incorporando la mayor cantidad de indicadores posibles, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que hacemos es eso, digamos, tratar de construir series nuevas que no estaban disponibles, ver cuáles son los determinantes en las trayectorias de largo plazo de estas variables, analizar también qué relación hay entre unas y otras, y entre estas variables que se conecta con la presentación de hoy día, una de ellas es obviamente el estado nutricional, la nutrición de la población. Pero básicamente eso, vivimos mucho más, vivimos en muchos casos bastante mejor que hace 100, 150 años. Con todo, nosotros esperamos, al término de este proyecto, que termina a fines del próximo año, entregar una visión probablemente distinta de la evolución del bienestar en Chile, y no solo del bienestar, sino de la desigualdad también, en los últimos 200 años. Una segunda parte es evaluar el impacto de las políticas públicas en Chile sobre el bienestar y sobre la desigualdad. ¿Qué resultados hemos tenido hasta ahora? Entre los indicadores que hemos trabajado, uno es la estatura en adultos. Por ejemplo, este gráfico muestra la estatura promedio en hombres entre 20 y 55 años, y se ve, digamos, que hay un aumento de unos 6 centímetros en el siglo XX, que es súper importante, pero es bastante menor al que han tenido países desarrollados. Por ejemplo, los holandeses han crecido 15, 12 centímetros en un periodo comparable, los noruegos lo mismo, etc. Después otro indicador que ya tenemos la serie terminada también, violencia interpersonal. La violencia interpersonal es también un indicador de bienestar. En países donde hay menos violencia se supone que el bienestar de la población es mucho mejor. La incorporación por ejemplo, de las mujeres al mercado laboral es mucho más importante. Se cree que en países con tasas de pobreza más bajas debería haber menos violencia interpersonal, y pobreza y nutrición están relacionados también, ¿no? Entonces, dicho eso, parto con el tema de hoy día, que es transición nutricional. Bueno, ¿a qué hace referencia el concepto de transición nutricional? Básicamente hace referencia a dos fenómenos. Uno es un aumento en el consumo de calorías en países desarrollados, sobre todo, y otro un cambio en la composición de la dieta, digamos. Bueno, ¿a qué se debe o a qué se debió esta transición nutricional en estos países desarrollados? Bueno, primero hubo una revolución en la agricultura, un aumento notable en la productividad del sector agrario. Estos países también que se fueron industrializando a medida que generaban excedentes en la producción de manufactura, los exportaban, podían recibir a cambio comida, o sea, de alguna manera se levantaba la frontera, la restricción, digamos, del suelo, empiezan a traer comida a otros países. Hay también un aumento del ingreso per cápita, sobre todo a partir del último cuarto del siglo XIX. Hay también una
abaratamiento notorio en los fletes internacionales y nacionales. Esto es súper importante para mover excedentes de comida, para distribuir de manera económicamente rentable. Hay también revolución en el procesamiento de comida. Probablemente el caso más emblemático sea la producción de pollos, de cerdo, pero también en el empacado de todo tipo de alimentos. Hay muchos otros cambios también, obviamente, cambios en retail, qué sé yo. Muchos de estos productos se consumen, se compran principalmente en supermercados, y revolución en refrigeración, para almacenamiento, distribución, en hogares, etc. Entonces, en esta versión canónica de qué se entiende por transición nutricional, que aplica, como les digo, principalmente a países desarrollados, de Europa del Norte, Estados Unidos, qué sé yo, se cree que hay como 3 fases. La fase 1, un aumento considerable en el consumo de calorías, a un mínimo aceptable, qué sé yo, en torno a 3.000 calorías, 3.500. Y esto se debió, digamos, a un aumento en el consumo de cereales, en algunos casos muchas sustituciones de cereales de menor calidad a cereales de mayor calidad, aumento en el consumo de legumbres, proliferación en el consumo de papas, que a todo esto es americana. Y esta fase se conoce en la literatura como una victoria sobre la escasez, digamos. O sea, de alguna manera se levanta la trampa malthusiana, etc. Después hay una fase 2, que es un estancamiento de estos productos y un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos. Y por lo tanto aumenta la variedad de productos que consumen los hogares de manera sustanciosa, y a eso se llama una victoria frente a la monotonomía. Y después una fase 3, aumenta aún más el consumo de carnes y lácteos, baja el consumo de cereales, baja también el consumo de legumbres y baja el consumo de papas, ¿no? Entonces, más o menos se cree que en la década de los 60 esta transición nutricional se habría completado en el mundo desarrollado. Respecto de América Latina, lamentablemente es muy poquito lo que se ha estudiado. Entonces, ¿qué pregunta interesante hay para Chile y otros países de América Latina? Bueno, hubo una transición nutricional. ¿Cuándo se puede decir que esta ocurrió? Si es que ocurrió. ¿Ocurrió en todas sus fases o solo alguna de ellas? ¿Por qué es importante conocer más sobre el tema? Bueno, porque el estado nutritivo de la población, como les mencionaba al principio, es un indicador más de bienestar y un indicador súper importante. Muchas veces se ha relacionado con la evolución de la tasa de mortalidad. Hay muchas enfermedades que han causado muerte que están debidas a desnutrición. Bueno, por lo mismo, como la desnutrición está ligada a muchas enfermedades, se usa también para ver cómo ha evolucionado la morbilidad en varias poblaciones. Se sabe también que la nutrición afecta todos los organismos del cuerpo humano. No hay ningún organismo que no se salve del estado nutritivo de cada persona. Por lo mismo se cree que la nutrición afecta el proceso cognitivo de las personas. Eso tiene impacto en la inteligencia de las mismas, en la productividad laboral, etcétera. Bueno, ¿cómo medir el impacto del estado nutritivo de la nutrición en las poblaciones? Hay varios enfoques. Uno es verlo a través de medidas antropométricas. Otro es ver cómo ha afectado la nutrición, la tasa de morbilidad para ciertas enfermedades, cómo ha afectado la tasa de mortalidad, sobre todo la infantil, cómo ha afectado la esperanza de vida. O sea, son de alguna manera maneras indirectas de verlo. Y otra es ver qué ha ido pasando con el balance de nutrientes, digamos, o sea, con el consumo de alimentos, qué es lo que hacemos nosotros en esta etapa. Entonces el consumo de alimentos es el foco de este trabajo, pero además vamos a tratar de hacer en una etapa posterior conexiones con otros indicadores. ¿Y eso por qué? Por ejemplo, aquí tienen 2 gráficos súper importantes. Vemos cómo la tasa de mortalidad en Chile ha caído de manera brutal, sobre todo en el siglo XX y en particular en el periodo que nosotros partimos, que es 1930. Hay una caída bastante significativa de la tasa de mortalidad en Chile. Por ejemplo, en este gráfico vemos las muertes según rango etario, y vemos que al principio de nuestro periodo de estudio, en 1930, prácticamente un 35% de las muertes en Chile eran de niños menores de 1 año, impresionante. Hoy en día eso es prácticamente cercano a 0, digamos. Y de hecho esta transición nutricional, que se ha descrito para muchos otros países, está ligado a muchas otras transiciones, que son estas que les estoy mostrando acá. La transición demográfica, que es una caída importante de la tasa de mortalidad. La transición epidemiológica, que están las dos estrechamente vinculadas. Bueno, ¿qué alimentos
consideramos nosotros todas las carnes y los lácteos, eso ya lo tenemos. Los huevos no lo tenemos, pero los vamos a incorporar. Todavía no lo empezamos a trabajar. Estamos trabajando ahora con cereales, legumbres, papas. A futuro, además de los huevos, vamos a incorporar azúcar, aceites y cualquier otro producto que podamos, digamos. Pasando ya a los resultados, estimamos el consumo de carnes per cápita en Chile, estos kilos de carnes listas para la olla, por llamarlo de alguna manera coloquial. Que vemos acá que hubo un estancamiento notable en el consumo de carne per cápita en Chile por varias décadas, desde los años 30 hasta los 80, y recién en los 90 es que nos pegamos tremendo salto en el consumo de carne per cápita, a la fecha alcanzando niveles de países desarrollados, digamos. De hecho, si sumamos los pescados, llegamos prácticamente a 90 kilos al año. Esto se debe fundamentalmente a una explosión en el consumo de pollo y cerdo en Chile, parte de la revolución agroindustrial. En el caso de los lácteos, vemos que hay un aumento súper interesante en el consumo per cápita en los años 40, 50, un poquito en los 60. Después hay una caída de estancamiento en los 70 y 80, y después un aumento súper importante en los años 30, 90, 2000, 2010. Chile por primera vez en los últimos años está consumiendo la cantidad de lácteos, digamos, que consumen los países desarrollados, lo recomendado por la OMS. Respecto de los otros productos que trabajo en proceso, las cifras anteriores son definitivas, estas no son definitivas para antes de 1990, para después de 1990 sí, son datos bastante robustos, pero que vemos acá básicamente una caída brutal en el consumo de legumbres en Chile. En el caso de las papas hay una caída, pero es relativamente moderada, y de hecho en los últimos años subí un poco. Respecto de los cereales, aquí sí que tenemos datos muy provisorios. De todas maneras nos aventuramos a decir que ha habido un aumento agregado, digamos, en torno al 50% per cápita en el consumo de cereales en Chile. Ha habido una baja moderada en el consumo per cápita de trigo, una baja en el consumo de cebada, pero un aumento espectacular en el consumo de maíz, un aumento también moderado en consumo de avena. Pero bueno, en el caso de Chile, como el consumo de pan es tan importante, de hecho a nivel mundial creo que somos el segundo país que consume más pan después de los turcos, pues bueno, el consumo de cereales y derivados de cereales, como el caso del pan, es difícil que caiga mucho, digamos, como ha pasado en los países desarrollados. Concluyendo la fase 1, nos faltan elementos, digamos, porque en realidad lo que necesitaríamos es primero estimar, tener una estimación del, que es lo que vamos a hacer después, del consumo per cápita de calorías en Chile, pero sabemos, digamos, que cuando parte nuestro periodo de estudio, la alimentación en Chile era un problema serio, por lo tanto, en 1930 no estábamos ni cerca, digamos, de haber completado la fase 1, se habría completado, pero bien tarde. Respecto de la fase 2, digamos, se habría completado, pero con un tremendo rezago respecto de los países desarrollados, que va desde 30 a 50 años. Eso nos demoramos, digamos, en alcanzar el consumo per cápita de carnes y lácteos de países desarrollados. Y la fase 3, bueno, posiblemente nunca aplique para Chile, porque el consumo de papas sigue siendo tremendamente alto, el consumo de cereales sigue siendo tremendamente alto, y la verdad, si uno ve la composición de los principales platos de Chile, charquicán, cazuela, etcétera, pues es difícil de que eso varíe un poco, ligado, digamos, al tremendo consumo de pan de Chile. Bueno, transición nutricional bueno, pero a veces ni tan bueno, porque el exceso de grasas animales, digamos, de comidas chatarra, etcétera, ha creado una nueva pandemia que es la obesidad. De hecho, enfermedades ligadas a la obesidad son algunas principales causas de muerte en Chile. Entonces sería bueno ver qué ha pasado con eso también. Entonces eso, muchas gracias.